Hola a todos, en este video nosotros, Jacobo Restrepo, David Carreño y Valentina Marín, vamos a hacer un pequeño recuento y estudio del fenómeno migratorio de África hacia la Unión Europea. Dentro de este video van a encontrar no solo un análisis de quiénes son las personas que migran, su caracterización, composición etérea o también las rutas que utilizan, sino un análisis del contexto histórico en el tema de el análisis de multiescalaridad, a su vez como la afectación a la región no solo africana, sino europea, y por último, qué tipo de medidas públicas nacionales o internacionales se han tomado para ya sea frenar, mitigar o mejorar esta situación. Entonces, para comenzar, David hará un recuento corto de lo que son las personas migrantes, quiénes son los que migran, sus razones y rutas. Listo, para responder a la pregunta de quiénes migran, los principales migrantes son nacionales africanos, huyendo de sus países de origen, pues porque tienen bajos niveles socioeconómicos, viven guerras, violencia día a día y migran en búsqueda de una mejor vida, o como ellos llaman Europa, una cuna de oro donde todas las posibilidades o sea, donde todo es posible. Eh, Su composición etaria son jóvenes trabajadores, son jóvenes en edad de trabajo, son mujeres muchas veces embarazadas que piensan en la posibilidad de poder tener a su hijo en continente europeo para poder así nacionalizarlo y en su creencia mejorar su vida. Las rutas que siguen son tres principalmente. La ruta roja que está representada en el mapa como el este de África, la ruta del medio que es la del Mediterráneo central que están representada en azul y la ruta del Mediterráneo occidental que está representada en naranja. Eh, pues principalmente los habitantes de África, migrantes, toman, o sea, se apoyan en los procesos de descolonización y pues lo que quedó lo que quedó de ellos. Entonces, principalmente si, por ejemplo, no sé, en Egipto se entiende un poco más si se tiene arraigado el español porque fue colonizado por España, van a tomar una ruta que los guíe hacia España porque creen que es más fácil ya al hablar el idioma tener una mejor comunicación y poder estabilizarse mejor. Entonces, la principal ruta para España es la ruta naranja, que pues empieza desde el Gao, Mauritania y Argelia, pasando para Marruecos y de ahí para España, tomando como central Madrid. La ruta central, que está representada en azul, empieza desde Nigeria. A día de hoy se representa desde, o sea, se empieza desde países mucho más abajo, tipo eh, bueno, de países mucho más abajo. Entonces empezamos desde Nigeria, eh, Libia y pasamos a Italia, a las islas de Italia para poder conectar así con pues, el continente europeo. La ruta roja, que es la ruta del este de África, empieza desde Kenia, pasa por Sudán, Egipto y toma como el Cairo como la capital de Egipto. eh, Toma como su punto para desde ahí decidir hacia qué parte de Europa emigrar o si se emigra hacia el continente asiático o hacia el Oriente Medio. En este punto, Para, también es importante mencionar que en principio históricamente la ruta migratoria respondía más que todo a países nórdicos, africanos, pero en razón de la inestabilidad política que se ha venido presentando en el sur de África, especialmente en la región subsahariana, se puede ver reflejada una ruta masiva de migración hacia los países del norte africano que limitan con el mar Mediterráneo y pues eventualmente con la frontera europea. los perfiles socioeconómicos de los grupos migrantes son principalmente personas de escasos recursos que tienen dificultades para concebir una vida en África o muchas veces personas de clase media que buscan mejor seguridad y mejor estabilidad en países europeos. Muchas madres cabeza de hogar, buscando, como ya lo dije anteriormente, poder tener a sus hijos
en países europeos buscando una mejor calidad de vida. Y Bueno, sigue Jacobo. gracias. Ahora que se entiende, pues, quiénes son aquellos africanos que migran hacia Europa, ahora se debe entender los procesos multiescalares en todos esos procesos migratorios. Entonces, para esto tenemos que ver como antes el proceso histórico por el cual se viven estas migraciones masivas. Entonces, tenemos para iniciar que después de la descolonización africana se entiende que se puede decir que quedó mal repartido o mal eh, distribuido como tal el continente africano en cuanto a sus países, y los procesos de formar nación han sido bastante difíciles al punto de llegar incluso a guerras civiles, procesos independentistas y diversas inestabilidades económicas, políticas y sociales, ¿cierto? Por esta razón es que a nivel local y regional se han dado procesos masivos de migraciones, bien sea desde la parte media y la parte sur de África hacia el norte, lo cual pues se logra ver como un análisis multiescalar que finalmente termina afectando lo que sería norte de África y finalmente Europa, ¿cierto? ¿Por qué se da como este fallo, este problema multiescalar? Y es básicamente por el fallo de las democracias, que se puede decir que se da en toda África, que da como un efecto dominó, ¿cierto? Lo cual permite pues este tipo de migraciones, ¿cierto? Y frente a las políticas y procesos migratorios es un poco difícil debido a que en todo el continente africano presentamos una gran cantidad de migraciones irregulares, es decir, aquellos procesos no ni avalados ni supervisados por los estados, en los cuales miles de personas se mueven sin ningún tipo de control fronterizo, ni ningún tipo de control de ningún tipo, básicamente. Y lo otro es la gran afección de trata de personas como tal que existe con las personas africanas. Y es que hay un negocio estructurado completamente alrededor de cualquier persona que entra a Europa para finalmente entrar en el negocio de la trata de personas. Dentro de este, también es importante mencionar que la trata de personas y el tráfico de migrantes se ha vuelto un fenómeno de magnitud no solo regional, sino también internacional, en el sentido de que se convierten eventualmente en mano de obra barata en países con un nivel de desarrollo más alto, y termina afectando no solo los derechos humanos de esta población, sino eventualmente sus familias. Ya para comenzar con el tema de las políticas nacionales y públicas, pues la imagen que se puede ver proyectada aquí es la reja creada en Ceuta, que es la principal frontera terrestre entre Marruecos y España, y lo que presenta es un reforzamiento, o por lo menos el enfoque que le ha dado el gobierno español al reforzamiento de las políticas migratorias para su territorio. ¿Por qué? Antes del 2000 no existía un tipo de requerimiento legal para estricto, por así decirlo, para llevar a cabo este tipo de migraciones. Sin embargo, en años recientes se han ido estableciendo diferentes tipos de permisos necesarios legales para poder llegar a territorio europeo, como lo son la creación de visas. La creación de visado, si bien ha sido una estrategia que se ha tomado para llevar a cabo un control fronterizo más fuerte, no ha sido efectiva porque las visas tienden a tener un valor bastante alto, y esto no va a terminar con la migración irregular, principalmente porque las personas que migran son personas, como lo mencionaba David al principio, de estratos socioeconómicos medianamente bajos y no tienen acceso para pues, acceder a este tipo de permisos, y a su vez porque el solo hecho de que llegar a la frontera, como lo mencionaba Jacobo, aliado con redes de tráfico ilegal, son, eh, tienen un valor demasiado alto que puede oscilar entre los 3.000 y los 20.000 euros. En este sentido, las personas al llegar a la frontera realmente ya no tienen una capacidad económica para acceder a una visa, o simplemente no tienen documentos, ya que estos pueden ser arrebatados en el camino, perdidos o simplemente nunca se expidieron. En este sentido, una de las políticas nacionales, principalmente en España, para frenar la migración masiva fue el reforzamiento de sus fronteras terrestres, bajo la creación de este tipo de vallas, o incluso bajo la implementación de diferentes programas de seguimiento y vigilancia en la frontera, que tienden a ser bastante peligrosos. En este sentido, y como lo ven allí reflejado, muchas de las personas migrantes mueren intentando cruzar la valla, ya sea porque son atacadas por la guardia militar, o ya sea porque simplemente perecen en el cruce. Dentro de las políticas nacionales también podemos ver una clara xenofobia ante los migrantes, más que todo porque la migración masiva tiene un efecto muy fuerte dentro de un sistema público a nivel nacional. Y es que cuando estas personas llegan, normalmente se busca que el Estado brinde un apoyo económico para el sostenimiento de esto. Sin embargo,
y principalmente en el 2020 vimos que todos los estados entraron en una crisis económica demasiado grande, insostenible para sus propios nacionales, que termina generando muchísimas dificultades para que migrantes puedan acceder a los derechos. Un ejemplo de esto también es el acceso al derecho a la salud en el tema de impacto socioeconómico a nivel nacional frente a las migraciones, en razón de que normalmente los sistemas de salud de un estado no están acostumbrados o no tienen la capacidad de cuidado de tantas personas. Y pues otro efecto es el tema de la irregularidad en el sentido de el trabajo, principalmente porque los migrantes al no tener papeles no pueden trabajar de forma legal y por lo tanto se ven expuestos a una violación grande de sus derechos humanos y de pues, su acceso a una vida digna en razón de que, del aprovechamiento de esa falta de requisitos. Ya a nivel internacional y a nivel Unión Europea podemos encontrar la política Frontex, que es la política común de la Unión Europea para la protección de fronteras terrestres y costas. Esta se ha ido fortaleciendo en los últimos años, principalmente por las migraciones masivas que se han presentado en Europa, tanto de África como del Medio Oriente, en razón de la crisis siria y la crisis afgana en este momento. Frontex es una política común que busca un reforzamiento bastante fuerte de la seguridad migratoria y la seguridad fronteriza, estableciendo muchísimos tipos de controles con una inversión grande, pero también con una inversión en tecnología lo suficientemente fuerte. ¿Esto por qué? Porque la demografía en Europa, en razón de los migrantes, ha ido en aumento y un aumento demasiado rápido que los estados no han sido capaces de controlar. No solo porque los migrantes que buscan llegar a veces no son categorizados como refugiados y no pueden quedarse en territorio, sino también porque muchos, como lo mencionaba David, buscan llegar a tener hijos en este territorio y de esta forma buscar una regularización en territorio europeo. Y por lo tanto, el número de migrantes cada vez aumenta y en este sentido la demografía nacional busca también aumentar, generando una inestabilidad en el sistema europeo en razón de que estos no están acostumbrados a tener tanta población dentro de su terreno. Con esto ya concluimos un poco el análisis general de lo que fue las políticas tanto públicas como nacionales e incluso pues el fenómeno migratorio de África hacia la Unión Europea. Esperamos pues que este video haya sido de su agrado y lo esperamos ver en una próxima ocasión. Adiós.